Vamos a dar inicio al estudio de la sección número 5 de la NIC para las pymes, sección que está dedicada al análisis, al estudio del estado de resultado integral y el estado de resultados. No nos olvidemos que en esta última etapa que estamos presentándoles, estamos incluyendo en las presentaciones algunos ejercicios de manera de hacer un poquito más dinámico las presentaciones de estos temas. Muy bien, sin más preámbulo, démosle inicio al trabajo de esta oportunidad. El alcance de esta sección se refiere a lo siguiente. Esta sección requiere que una entidad presente su resultado integral, aquello que denominábamos ganancias y pérdidas en el pasado. Bien, ahora por la aparición de unos conceptos un tanto novedosos, denominamos el estado financiero como estado de resultado integral total para un periodo, es decir, el rendimiento financiero por las operaciones normales en uno o en dos estados financieros, que es otra modalidad que nos permite la norma en esta oportunidad, que podamos presentar esta información financiera en uno o en dos estados financieros. Establece qué información, esta sección establece qué información tiene que presentarse en esos estados y la manera como tiene que ser. Una entidad va a presentar el estado integral para un periodo en un único estado de resultado integral, en cuyo caso el estado de resultado integral presentará todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el periodo. Ya tenemos un solo estado. Bueno, entonces en ese estado vamos a incorporar ingresos, todos los ingresos y todos los ingresos integrales del periodo o de la entidad correspondiente a ese periodo del cual estamos hablando. Esa es una. Lo otro será que lo presentemos en dos estados, un estado de resultado y un estado de resultado integral. Un estado de resultado que vendría a ser un poco lo que tradicionalmente hacíamos nosotros en el estado de ganancias y pérdidas, y en otro estado adicional presentaríamos el estado de resultados integrales, en cuyo caso el estado de resultados va a presentar todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el periodo, excepto las que están reconocidas en el resultado integral, o eso que vamos a comenzar ahora a trabajar, que denominamos ORI, otros resultados integrales. Los presentaremos fuera de ese estado de resultados, que pasará a ser ese segundo estado cuando escogemos la opción de presentarlo en dos estados. Un cambio en el enfoque, si nosotros presentamos nuestra información financiera en un solo estado de resultados integrales y pasamos a presentarlo en dos, o lo presentamos en dos y pasamos a presentarlo en uno, esto se considerará un cambio en la política contable. Por lo tanto, tenemos que aplicarle la sección 10 de políticas, estimaciones y errores contables. Entre otras cosas, tendremos que revelar las razones por las cuales cambiamos de 1 a 2 o de 2 a 1 estado cuando lo presentamos la información financiera.
Cuando utilizamos la opción del estado único, el estado de resultado incluye todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el periodo, a menos que la norma requiera otro tratamiento. Esta norma va a proporcionar un tratamiento diferente para las siguientes. Para los efectos de correcciones de errores y cambios en las políticas contables. Estos se presentan como ajustes retroactivos. Por supuesto, un error cometido fue en el pasado y hay que corregirlo desde el pasado, ¿verdad? Y la política, un cambio de la política también viene que ya la política estaba establecida y la cambiamos, y entonces ella puede llegar a tener consecuencias en el pasado, y entonces tendremos que efectuar también correcciones desde el pasado, lo que no nos va a ocurrir con las estimaciones, porque las estimaciones son prospectivas. El cambio en las estimaciones es de aquí en adelante, o sea, no nos metemos con el pasado. Por lo tanto, los efectos de correcciones de errores y cambios en la política contable se presentan como ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como parte del resultado del periodo en el que surge. Lo descubrimos ahora, entonces a partir de ahora el error no, lo descubrimos ahora, pero él viene de ahí atrás, tenemos que corregirlo desde ahí atrás. Se reconocen 4 tipos de otros resultados integrales, de ORI o de OSI, por sus siglas en inglés. Se reconocen 4 tipos de otros resultados integrales como parte del resultado integral total, fuera del resultado cuando se producen. No es obligado que los otros resultados integrales en todas las entidades todos los años aparezcan, no, pero van a ser de 4 tipos. Cuando aparecen van a ser de 4 tipos para que formen parte, para que puedan formar parte de los ORI. Algunas ganancias o pérdidas que surjan de la conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero. Esto está perfectamente explicado en la sección 30, conversión de moneda extranjera. Nosotros, un poco para tratar de adelantarnos en la explicación, nosotros podemos ganarnos o perder un dinero por alguna inversión que tenemos en el extranjero, y mientras que ella efectivamente no se realice, esa es una probabilidad de ocurrencia. Muy bien, la vamos a notificar, por eso está en el ORI, por eso queda fuera del estado de resultados y entra al estado de resultados integrales, porque lo vamos a notificar. Mire, en el extranjero tenemos un dinero y el cambio nos da una utilidad, pero esa utilidad no se ha materializado, por lo tanto la presentamos en ORI y no en resultados normales. Una segunda, algunas ganancias o pérdidas actuariales. Esto está muy vinculado a los beneficios a los empleados que se especifican y se explican en la sección 28. Algunos cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura. Cuando analizamos la sección 12, que vemos instrumentos de cobertura, ahí vamos a notar que los valores razonables, recuerden, valor razonable con cambio de valor razonable reconocido en resultado. Esto nos va a pasar con algunos instrumentos financieros tales como los instrumentos de cobertura, y cuando eso ocurre vamos a llevarlo a ORI.
también, o a otros resultados integrales. Cambios en el superávit de revaluación para las propiedades, plantas y equipos medidos de acuerdo con el modelo de revaluación. Esto es un poco más novedoso porque esto es a partir del 2015 con la modificación que sufrió la NIC para pymes en su sección 17, propiedades, plantas y equipos, cuando comenzó a considerarse la posibilidad de la revaluación de los activos. Vamos a ver un primer ejemplo, la entidad financiera que vamos a analizar en toda la sección, aquí por un problema de espacio, como lo que vamos a presentar son regularmente estados financieros un poco largos, no vamos a utilizar en todo el encabezamiento y tal, entonces por eso vamos a hacer esto que vamos a plantear en este momento. La entidad financiera que vamos a analizar en toda esta sección siempre será la misma, efectuando variaciones en algunos contenidos de la información con los que vamos a trabajar, contenidos como ejercicios económicos o métodos de presentación de alguna información. El nombre de la entidad para este caso va a ser Primavera Sociedad Anónima, y con la información suministrada formularemos y presentaremos el estado de resultados integrales de las maneras que tengamos que podamos presentarla. Únicamente por razones de espacio, nada más, colocaremos ahora el encabezamiento esta única vez y ya ustedes saben, bueno, los estados financieros de ahí en adelante van a aparecer sin encabezamiento. ¿Por qué? Porque todos van a tener más o menos primavera, estado de resultados integrales de tal fecha a tal fecha. Muy bien. Durante el X6, luego de que se aprobaran los estados financieros del X5 para su publicación, la entidad descubrió un error de cómputo en el gasto, en el cálculo de los sueldos de administración para el año terminado el 31 de diciembre del X5. Es decir, las ganancias antes de impuestos para ese año, para el terminado del X5, se expresaron en exceso a los costos, los gastos, en este caso los gastos de sueldo, se expresaron por debajo, por lo tanto, la utilidad se aumentó y si se aumentó la utilidad, se pagó más impuestos, con una sobrevaloración resultante de gastos por impuesto a las ganancias. La tasa impositiva del país donde funciona la entidad es del 34%. El estado de resultados para ese año finalizado el X6, cuando terminamos el X6 ahora, ¿verdad?, puede presentarse de esta manera. No nos olvidemos, son comparativos, entonces vamos a corregir el X. El encabezamiento está en el que teníamos allá atrás. Entonces tenemos año X6, X5. Y con la información que corresponde, ¿verdad? Ingresos por actividades ordinarias, otros ingresos, variación de los inventarios en los productos terminados y en proceso, consumo de materia prima y de otros materiales fungibles, luego sueldos y salarios y otros beneficios a los empleados. Aquí fue donde cometimos el error de los 30 y no sé cuántos, 34.100, algo así. Entonces, lo que había antes era 467.326 y entonces ahora la cifra correcta es 498.726 al corregirlo para que la utilidad ahora sí vaya a dar los montos correctos. Los servicios públicos, los gastos por depreciación, el deterioro del valor de los activos, otros gastos
los costos financieros y la participación en resultados de la asociada. Fíjense, ahí lo tenemos, ¿verdad? Este estado de resultados está presentado por naturaleza del gasto. Después, en el supuesto de que no lo entendamos en este momento, ya después más adelante lo veremos. ¿Por qué? Porque los va presentando los gastos de acuerdo a su naturaleza: servicios públicos, depreciaciones, deterioros, sueldos y salarios, consumo de materia, costos financieros. Si lo presentáramos en razón de la función, lo presentáramos gastos de venta, de administración, de producción, y en ellos estarían, bueno, ya lo veremos en su momento también. Luego de esto nos dará una utilidad que para el año X5 ella quedó modificada en razón de que modificamos, no se olviden, el error, corregimos el error que habíamos cometido en el año X5. El impuesto, por supuesto, también queda modificado, y luego tendremos el resultado integral del ejercicio económico. Ahí está el resultado integral. Si lo tenemos en dos estados financieros, esta última línea será la primera línea del estado de resultados integrales, y sumaremos entonces después algebraicamente los otros resultados integrales. Si lo tenemos en un solo estado, debajo de esto estarán las partidas de los otros resultados integrales. El estado de resultado integral es de una entidad, podría presentarse también como sigue en el estado, en un único estado, lo decíamos anteriormente. Vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? La tasa de impuestos sigue siendo 34%. Estamos hablando ahora de ejercicios X3 y X4. Tenemos ingresos por actividades ordinarias, costos de venta, costos de administración, costos de distribución, costos de mercadeo, costos financieros. Fíjense la diferencia. Ahora los costos están presentados de acuerdo a su función. Ahora es lo que va para lo que se contabiliza como gastos administrativos, costos de distribución, costos de mercadeo. Ya no es, porque cada uno de ellos va a tener sueldos y salarios, puede tener depreciaciones, puede tener servicios públicos, cada uno de esas subdivisiones, pero las presentamos en función de esa función precisamente que cumplen dentro de la entidad. Así entonces tenemos luego utilidad antes del ejercicio, utilidad antes del impuesto sobre la renta, después tenemos el impuesto sobre la renta del ejercicio, luego tenemos el resultado en operaciones, o el resultado en operaciones continuadas, también lo pudiéramos calificar, y después de ello vienen los otros resultados integrales. Decíamos que pueden ser hasta de 4 tipos los resultados integrales. Una diferencia en cambio, en este caso, en este estado financiero se nos presenta una diferencia en cambio por conversión en negocio en el extranjero, cambio del valor razonable de un instrumento de cobertura, que es otra de las posibilidades, partidas reclasificadas del instrumento de cobertura, dos vinculadas a los instrumentos de cobertura. Un total para el resultado integral, y luego tenemos el resultado integral total del ejercicio. Ahí tendríamos un estado de resultados integrales presentado en un solo estado financiero. Como mínimo, una entidad incluirá en el estado de resultado integral partidas que presenten
los siguientes importes para ese periodo. Un estado de resultado tiene que tener ingresos por actividades ordinarias. Es obligatorio que los tenga. Debe tener costos financieros. Seguramente que tendrá costos financieros. La participación en el resultado de las inversiones en asociadas. ¿Hay asociadas? Entonces, ¿qué hay de participación? ¿Hay pérdida y ganancia? Tiene que estar en el estado de resultado. Esto está perfectamente explicado en la sección 15, en las secciones 14 en inversiones en asociados, en la sección 15 inversiones en negocios conjuntos. Gasto por impuestos. Prácticamente ese socio silente que tenemos ahí va a aparecer. ¿Hay utilidad? Bueno, haga el aparte de ese socio estado que tenemos como entidad. Al tener la entidad tenemos un primer socio que no falla, que es el estado, que va a cobrar lo suyo por la vía del impuesto sobre la renta. Un único importe que comprenda el total del resultado y después de impuesto a las operaciones discontinuadas. Decíamos hace un ratico que es lo que nosotros denominábamos utilidad en operaciones, utilidades del ejercicio y tal. Pudiéramos pensar en ganancia o utilidades por operaciones continuadas. Luego de ello vamos a determinar, nos ganamos eso, vamos a determinar el impuesto y después vamos a sumar o a restar, vamos a sumar algebraicamente en la posibilidad de existencia de operaciones, de resultados por operaciones discontinuadas. Y la ganancia o la pérdida después de impuestos atribuible al deterioro del valor o a la reversión de esta. Pues esto no es ordinario. O sea, se perdió, hay un deterioro, hay una pérdida por deterioro. Esa pérdida por deterioro tiene que ir fuera de las operaciones continuadas. El resultado, si una entidad no tiene partidas de otros resultados integrales, no es necesario presentar esa línea. Mi recomendación es que en la nota revelatoria lo digamos, para que no se vaya a pensar que fue que se nos olvidó, se le olvidó resaltar los otros resultados integrales. No se nos olvidó, es que no hay resultados integrales, pues es factible que una entidad no presente resultados integrales para 2 periodos, porque para que no exista tiene que ser en los 2 años donde no haya ocurrido la aparición de otros resultados integrales. Cada partida de otro resultado integral clasificada por naturaleza, excluyendo los importes a los que se hace referencia en el apartado H. Estas partidas se agruparán de acuerdo a esta norma. No se reclasifiquen posteriormente en el resultado del periodo. Se presentan ahí y hasta ahí llegaron. Se reclasifiquen posteriormente en el resultado del periodo cuando se cumplan condiciones específicas. Bueno, la diferencia en cambio del negocio en el extranjero, una vez que se materialice, lo teníamos en otros resultados integrales. Se materializó, pasará a ser ganancia o pérdida dependiendo de lo que haya ocurrido. O sea, se va a reclasificar, va a pasar al estado de resultados. Sale del estado de resultados integrales y pasa al estado de resultados. La participación en el otro
resultado integral de asociadas y entidades controladas de forma conjunta cuando ellas son contabilizadas por el método de la participación. Esta es una condición específica que me la explica la sección 14 para que ella pueda ser considerada. El resultado integral total, si una entidad no tiene partida de otro resultado integral, puede usar otro término para esta línea, tal como resultado, por ejemplo, y listo. Vamos a ver otro ejemplo. Un grupo, una entidad controladora y su subsidiaria, sin accionistas minoritarios, que sigue un informe de un enfoque, de un único estado para preparar, formular y presentar su rendimiento financiero, pudiera preparar su estado de resultados como sigue. Vamos a ver los años X5, 6. Tendríamos un ingreso por actividades ordinarias, unos costos de venta, fíjense, dice que lo presenta en función, ahí está, costos de administración, costos de distribución, de mercadeo, financiero. Luego tenemos la utilidad, la utilidad antes del impuesto sobre la renta, me refería. Luego le calculamos el impuesto sobre la renta y tenemos las ganancias por operaciones continuadas. Esto era lo que decía también hace un ratito. Luego de ellas, de esas ganancias por operaciones continuadas, vienen las ganancias por operaciones discontinuadas. Y entonces eso sí me va a dar las ganancias del año. Y ahí tendría la ganancia del otro resultado, si lo tuviera en dos estados, del otro resultado, ¿sí? Ahora tendría que sumarle los otros resultados integrales. Esos resultados integrales, no nos olvidemos, pueden llegar a ser hasta de 4 tipos: diferencias en cambio por convención del negocio extranjero, ganancias actuariales por obligaciones con beneficio a los empleados y pérdida o reclasificar un instrumento de cobertura. Ahí tenemos 3 de las 4 posibilidades que se brindaban. Sumamos los otros resultados integrales y luego esa sumatoria de los resultados integrales te lo sumamos al resultado del año y nos dará el resultado integral total del ejercicio. Es una cuestión de práctica. Oye, pero es que estos resultados integrales y tal enredan la cosa. Tranquilo. Esto es practicarlo y alcanzamos ese nivel que todos quisiéramos, que todos queremos tener. Una entidad, vamos a ver otro, una entidad opera 2 líneas de negocio importantes por separado: el enlatado de productos marinos y la distribución y venta minorista de alimentos. El 30 de diciembre del X2, en respuesta a una oferta de un grupo empresarial de la zona, la entidad dispuso de su actividad de enlatado de productos marinos por 8.200.000 unidades monetarias. Para la realización de dicha operación se tomaron en consideración lo siguiente: el importe en libro de los activos de operación fueron 2.400 del edificio, 4.300 de la maquinaria y 1.200 de la marca comercial. Vamos a suponer que por razones del ejemplo, simplemente la entidad no dispone de ningún otro tipo de activo, para no complicarnos tanto la cosa. Lo más complejo lo iremos resolviendo después en la medida que vamos avanzando en el tema. 180.000 unidades monetarias de impuesto a las ganancias son pagaderos contra la ganancia por la venta de la
La planta de enlatado de productos marinos reconoció ganancias por 450.000 unidades monetarias para el X2 y en el X1 658.000 unidades monetarias. Un extracto del estado de resultados pudiera ser el siguiente. Ganancias del año, vamos a suponer estas dos cantidades, ya no tienen explicación porque es que no es la ganancia lo que yo quiero resaltar, sino las operaciones discontinuadas. Ganancia procedente de la operación discontinuada. Bueno, por venderla, y la ganancia del año, la sumatoria de todo eso son 570, y del año 3 vienen los 658 que se ganaron, porque todavía en el X3 eran continuadas, pero separadas. El producto de enlatar productos marinos, valga la redundancia, de la venta de los alimentos. Entonces, por lo tanto, puedo señalar específicamente cuánto corresponde a esa actividad. Ganancias del ejercicio económico serían entonces 916.800 para uno y 905.850 para el otro ejercicio económico. Un poco la explicación de la operación financiera realizada será que 8.200.000 producto de la venta menos los 2.400 del edificio menos los 4.300 de la maquinaria menos los 1.200 de la marca comercial me da 300 de ganancia sobre la venta. A esos 300 de ganancia que tenemos por la venta tenemos que restarle 180 de impuestos, entonces me va a quedar una ganancia neta de 120, y a esa ganancia de 120 tengo que sumarle los 450 de ganancia por el enlatado, por el trabajo realizado durante ese año X4. Entonces eso me da los 570.000 unidades monetarias que están expresados en el estado de resultados. Vamos a ver otro ejemplo. Los hechos son idénticos al ejemplo anterior. No obstante, en este ejemplo, aunque la gerencia de la entidad está comprometida con un único plan coordinado para disponer de su actividad de enlatar productos del mar, aún no ha finalizado la venta de la operación. Al 31 del 2 estimó un valor razonable menos los costos en 8.600. Sería ganancias del año, no vamos a colocar en esta oportunidad, no le colocamos cantidades para demostrar que no es ese renglón el que nos interesa es los resultados de las operaciones discontinuadas. En este caso me da 150 en el 2 y 250 en el 1. Los 150 del 2 después del impuesto de la discontinuada, de la decisión de vender la operación, indica que puede haber un deterioro en el valor de los activos. Vengo de ganar el año anterior y este año gano un poco menos, vamos a vender esa planta. Ese acto de la venta puede ser, no obligatoriamente es, puede significar que haya algún indicio de deterioro y en consecuencia la entidad tiene que comprobar que eso sea o no cierto, o sea, tiene que aplicarle lo contemplado en la sección 27, deterioro del valor de los activos.
El valor razonable menos los costos de vender serían 900. Estos 900 superan el valor del libro, es decir, 8.200 menos 2.400 del edificio, 4.300 de la maquinaria y 1.200. Y eso me da 300. Los 900 que me da la diferencia entre el valor razonable menos los costos de vender son superiores a 300. Por lo tanto, podemos determinar que no habría ninguna pérdida por deterioro. Sencillamente la vendemos porque ya no queremos trabajar más esa línea de producción. Los hechos siguen siendo idénticos, en este caso al ejemplo 5. No obstante, en este ejemplo el valor razonable menos los costos para vender el activo de la actividad de enlatado de productos del mar se estima en 800.000 unidades. Supongo un 20% de efecto impositivo y el resultado pudiera ser el siguiente. Otra vez tenemos lo que pasó con los ingresos y los costos. Esto no nos importa, nos interesan las operaciones continuadas y las operaciones discontinuadas, en este caso fundamentalmente las discontinuadas, y me habla de 70.000 como resultado en el X2 y 250.000 en el X1. La ganancia del año, la ganancia total, bueno, la que hubiéramos traído, la resultante de ingresos menos costos y tal y qué sé yo, y sumado algebraicamente estas discontinuadas. De acuerdo con la sección 27, la decisión de vender los activos produce una evaluación. Mire, yo gané el año pasado, este año gano menos. ¿Por qué gané menos? Porque mis activos dejaron de ser todo lo productivo, porque ya la gente no come productos del mar, porque mi marca dejó de tener impacto, qué sé yo. Entonces tenemos que hacer la evaluación de acuerdo a lo contemplado en la sección 27 para conocer si ocurrió o no deterioro en el valor de los activos. En este caso, en el año 2 tenemos 900.000 del importe del libro antes del deterioro, menos los 800 del valor razonable, menos los costos, me da 100 de pérdida por deterioro. Aquí sí hay un deterioro. Los efectos impositivos de la pérdida por deterioro son 20. Por lo tanto, la pérdida real se me convertirá en 80. Las 150.000 unidades monetarias de ganancia después de los impuestos del ejercicio, menos los 80.000 me dará los 70 que tengo expresado en el estado de resultados. Pero la demostración del deterioro sí se da. En este caso sí hubo deterioro. Una entidad revelará por separado los siguientes partidas en el estado de resultados como distribuciones para el periodo. El resultado del periodo atribuible a participaciones para no controladora y para la controladora. ¿Cuál es la porción que nos corresponde a nosotros y cuál es la porción que le corresponde a la parte no controladora de esa? El resultado integral total del periodo atribuible también a la no controladora y a la otro ejemplo, los hechos son idénticos a los del ejemplo 3. No obstante, en este ejemplo la entidad controladora posee solo el 80%, en aquel caso tenía el 100%, dice que no tenía socios minoritarios.
ahora posee solo el 80%. La ganancia de la subsidiaria para el año X6 es de 45.000 y para el 5 de 24.000. Otro resultado integral total de la subsidiaria es una ganancia de 4.500 para el año 6 y una pérdida de 2.800 para el 5. Además de las partidas presentadas en la respuesta del ejemplo 3, el grupo puede presentar información de la siguiente manera. Ganancias del año, vamos a suponer ese numerito de ahí lo suponemos, ese es el que traemos de ingresos menos costos, tal que sea. Pérdidas provenientes de operaciones discontinuadas, eso me va a dar la ganancia de las operaciones normales más algebraicamente lo que pasó con las operaciones discontinuadas, me dará la ganancia del año. Esa ganancia del año, ¿cómo la distribuyo? El 45.000, acabo de decir que 45.000 en el año 6 formaban parte de las no controladas, de las no controladoras, y en el 5 24.000. Entonces 45 y 24 se los voy a restar respectivamente a esa ganancia del año y me dará cuál es la ganancia de la parte controladora. Luego van a venir los otros resultados integrales, que los tengo expresados allí, 14,569 como ganancia de un resultado integral del año. No explico, en este caso no me interesa explicar, lo importante no es explicar cuáles son los elementos que componen el resultado integral, sino el total del resultado integral. Los 14.000 del resultado integral, ¿cómo los distribuyo? ¿Cuánto le corresponde a la parte no controladora y cuánto le corresponde a la parte controladora? Según el enfoque de dos estados, de dos estados financieros, el estado de resultado presentará como mínimo las partidas que presentan los importes descritos en los apartados de la A a la F, ingresos, costos, gastos y todas esos detalles que exige la norma que los presente. Y en la última línea va a llamar, lo puedes llamar resultado general, resultado de operaciones continuadas. Lo importante es que tenga un nombre que, sobre todo, que no genere confusión. El estado de resultado integral comenzará con esa línea. ¿Cómo la llamé? Ganancia por operaciones continuadas. Muy bien, esa es mi última línea en el estado de resultados. En el estado de resultados integrales, esa va a ser mi primera línea también. Vamos a ver el ejemplo siguiente. Me dice que se parecen, son idénticos a los datos a lo del ejemplo 7, pero en este ejemplo el grupo sigue el enfoque de dos estados. En vez de presentarlo en uno, lo va a presentar en dos. Pudiera preparar este estado de resultado de la siguiente manera. Los años X6 y X5, tenemos los ingresos por actividades ordinarias. Aquí lo tenemos en función, ¿verdad? Miren, ingresos, costos, costo de administración, de distribución, de mercadeo, financiero, y después me da utilidad antes del impuesto. Luego calculo el impuesto y después me va a dar las ganancias que proceden de operaciones continuadas.
a estas operaciones continuadas, a ese resultado de operaciones continuadas, voy a sumarle algebraicamente lo que pasó con las operaciones discontinuadas. Y ella me va a dar la ganancia del año. ¿Verdad? Esa ganancia del año voy a decir cómo la distribuyo. Como no es 100% de la empresa, sino hay una porción que corresponde a la parte no controladora, entonces yo tengo que decir a la parte no controladora va 45.000 y la diferencia 122.417,80, por supuesto para el año 6 irá a la controladora, y una explicación similar será para el 5. Fíjense, ahí cierra el estado de resultados. Ahora, el estado de resultados integrales comienza con esa parte que acabamos de decir, que era el final de aquella. Mira, el final de aquella es el inicio de esta. Nosotros la reseñamos casi todo el cuadro, pero pudiera ser nada más que desde a partir de la ganancia del año. No hay ningún problema, porque se supone que ya en el otro, ya en el otro estado financiero está suficientemente explicado. Luego calculamos los otros resultados integrales, y esos otros resultados integrales también los distribuimos en lo que le corresponde a la parte controladora y a la parte no controladora, y la sumatoria de ello me dará el resultado integral total. Esta puede ser una manera de presentarlo, repito. No me gusta porque está demasiado explicativa. Pues muy bien, redúzcala, quítele y presente quítele las dos primeras líneas, por ejemplo, y presente nada más que a partir de la ganancia del año. No hay ningún inconveniente. Según esta norma, los efectos de correcciones de errores y cambios en las políticas contables se presentan como ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como parte del resultado del periodo en el que surgen. Decíamos hace un rato que cometemos un error y lo descubrimos hoy, entonces vamos a actuar en función de hoy. No, si fue un error el que cometimos, tenemos que devolver a cuando cometimos el error o la fecha más cercana, y desde ese momento comenzar a corregir. Lo mismo va a ocurrir con la política. Si tenemos un cambio de política, ese cambio de política afecta ejercicios pasados, bueno, entonces tenemos que irnos al pasado. Eso no va a ocurrir con las estimaciones contables, porque las estimaciones contables se preparan para que sean aplicadas a partir de ahora. Entonces son prospectivas. Entonces no tienen ese inconveniente de que tengamos que devolvernos en el tiempo para aplicarla. Una entidad presentará partidas adicionales, encabezamientos y subtotales en el estado de resultado integral y en el estado de resultado si se presenta, cuando esta presentación sea relevante o más relevante para comprender el rendimiento financiero de la entidad. No nos olvidemos, nosotros podemos adicionar toda la información necesaria que brinde claridad, que brinde relevancia a la información en términos generales. Lo que no podemos hacer es quitarle información a las exigencias que la norma misma me hace. Una entidad no presentará ni describirá ninguna partida de ingreso o gasto como partida extraordinaria. No hay nada extraordinario en el estado de resultado integral o en el estado de resultado
si se presenta, o en las notas. No hay, ya no pueden incluirse partidas extraordinarias. Una entidad presentará un desglose de gastos utilizando una clasificación basada en la naturaleza o en la función de los gastos dentro de la entidad, lo que proporcione para la entidad y para el usuario una información que sea fiable y más relevante. Vamos a ver la naturaleza, el desglose por naturaleza de los gastos. Según este método de clasificación, los gastos se agrupan en el estado de resultado integral de acuerdo con su naturaleza: depreciaciones, compra de materiales, costo de transporte, beneficio a los empleados, publicidad, servicios públicos, qué sé yo. Y no lo distribuirá entre las diferentes funciones de la entidad, sino que presenta la sumatoria de los sueldos y salarios, que son de producción, de administración, de servicios. Todo va a sueldos y salarios porque se presentan los gastos por la naturaleza misma de ellos. Un grupo, una entidad controladora, vamos a ver el ejercicio 9 y su subsidiaria, sin accionistas minoritarios, que presenta su rendimiento financiero mediante el enfoque de un único estado, muestra un desglose por naturaleza de los gastos en su estado de resultado. La presentación es más o menos sigue. Tenemos ingresos, tenemos ganancias por el valor razonable, tenemos el consumo de materias primas y consumibles, gastos por beneficio a los empleados, gastos por depreciación, deterioro de las propiedades, costo de publicidad, servicios públicos, alquileres, costos por intereses, participación en las pérdidas de asociadas. Y después determinamos la utilidad en operaciones antes del impuesto sobre. Esto es la presentación de los gastos por su naturaleza, ¿verdad? Continuamos, tenemos la utilidad en operaciones. Recuerden que les decíamos que el estado puede ser muy largo, entonces esto se presenta en una sola hoja, a lo mejor, pero en la pantalla de la computadora, para poder explicarlo, no cabía en una sola pantalla. La utilidad antes de impuestos sobre la renta, le calculamos el impuesto y me va a dar las ganancias por operaciones continuadas. A ello le resto las pérdidas por operaciones discontinuadas y me va a dar la ganancia del periodo. Le sumo algebraicamente los otros resultados integrales y voy a obtener el resultado integral total del año. Pero lo que quería resaltar era la pantalla anterior, donde los gastos fueron presentados: sueldos y salarios, depreciaciones, alquileres, servicios públicos, es decir, los gastos presentados por su naturaleza. Vamos a ver ahora cuando los gastos los presentamos en función de ellos, en función de lo que hacen, en función de su aporte a una determinada actividad. Según este método de clasificación, los gastos se agruparán de acuerdo con su función, como parte del costo de venta, por ejemplo, de los costos de actividades de distribución o de administración. Como mínimo, una entidad revelará, según este método, su costo de venta de forma separada de otros gastos. Tiene que explicármelo un poco mejor.
Vamos a ver en este caso el ejemplo 10, los datos vienen a ser similares a los del 9, solo que ahora para poder presentarlos en función de la participación de ese gasto en cada una de las actividades, yo tengo que decir los sueldos y salarios se distribuyen tal porcentaje para producción, tal para administración, tal para venta, tal, y entonces así sucesivamente voy suministrando información para que yo pueda vamos a devolvernos aquí, luego me dará utilidad en el ejercicio, utilidad en operaciones antes del impuesto sobre la renta. Esa utilidad en operaciones antes del impuesto sobre la renta, en este caso una segunda hoja, no tiene por qué ser una segunda hoja porque repetimos que aquí es un problema del tamaño de la pantalla de la computadora para poder explicarla. Entonces, utilidad en operaciones, calculo el impuesto sobre la renta, luego de restar del impuesto sobre la renta me da la ganancia por operaciones continuadas. A ello le sumo algebraicamente la pérdida del año por los discontinuados, me va a dar la ganancia del resultado del periodo. A eso le sumo algebraicamente los otros resultados integrales y ella me va a dar el resultado integral total del año, que viene, como los datos son los mismos del ejercicio 9, el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Lo único que los gastos están presentados de manera diferente. Vamos a ver otro ejercicio que tiene que ver también con cómo puedo en un momento determinado trabajar la información financiera que me suministra. Una entidad que produce bloques de cemento para su uso en la industria de la construcción tiene, en este caso, 5 vehículos. El vehículo 1 lo utiliza para la compra de la materia prima, cemento, la arena. Deberíamos entonces estar hablando de un camión de volteo, denominado así, un camión de volteo. El segundo vehículo lo utiliza para transportar las materias primas desde el almacén hasta la fabricación. A lo mejor aquí estamos hablando de una maquinaria, de un vehículo, por supuesto, que sea un cargador frontal, por ejemplo. El vehículo 3 se utiliza para transportar los bloques desde la fábrica hasta los clientes de la entidad. Aquí pudiéramos estar hablando de un camión de plataforma donde colocamos los bloques para... El vehículo 4 lo utiliza el personal de ventas para visitar los posibles clientes y tomar los pedidos y tal. Y la entidad cede el uso del vehículo 5 al encargado de administración para su uso personal. También tiene necesidades de hacer algunas gestiones que están vinculadas a la empresa y necesita vehículo, y por lo tanto la empresa le entrega ese vehículo. El uso del vehículo forma parte del paquete de remuneraciones del encargado de administración. ¿Cómo debe la entidad clasificar la depreciación de los vehículos por función? Vamos a ver, la depreciación de los vehículos 1 y 2 son costo de venta. Comprar el material y mover el material para la producción, esa depreciación va incluida en el costo de producción y venta. De acuerdo con la sección 13, inventario, esta depreciación se reconocerá primero como parte del costo de los inventarios y activos, y luego, cuando se den de baja, entonces por ahí
ahí se irán descargando las depreciaciones. La depreciación de los equipos 3 y 4 se clasifican como costo de distribución, es decir, el vehículo que utilizamos para entregar los productos terminados y el vehículo que utilizamos para que los vendedores visiten clientes y tal y qué sé yo, lo llevamos a costos de distribución. La depreciación del vehículo 5 se reconoce como un gasto administrativo porque es una función de exclusivamente el departamento de administración. Mis queridos amigos, por haber llegado hasta este momento, para nosotros esto significa muchísimo, muchísimo. A nosotros nos da muchísimo placer que ustedes hayan llegado hasta este momento. Eso puede ser un indicio de que les gustó la presentación. Ojalá que haya sido así, que la presentación pueda, además de ser de tu gusto, sea útil para su estudio o para su trabajo. Y en consecuencia les pedimos que por favor nos regalen, se suscriban al canal y nos regalen un me gusta, y de esa manera nosotros podamos continuar preparando, por la motivación que nos da, preparando materiales de ese tipo para otras personas que probablemente también puedan estar interesados y les pueda ser útil este tipo de material. Por lo pronto, por su atención, nuevamente muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad que, si Dios quiere, será la semana que viene. Hasta luego y gracias.